Bien, recordando un poco lo expuesto anteriormente y destacando ciertos aspectos, tenemos que la inmunidad innata es ese tipo de inmunidad la cual va a ser la primera línea de defensa en nuestro organismo, la cual va a impedir o a controlar esa infección por parte de los diferentes agentes, como pueden ser las bacterias, los virus, los hongos o los parásitos. Tenemos que los componentes de este sistema son las barreras epiteliales, los leucocitos, entre los cuales tenemos neutrófilos, macrófagos y los linfocitos NK o natural killer. También tenemos las proteínas efectoras circulantes y por último las citocinas. Pasando ahora a inmunidad adaptativa, tenemos que esta va a entrar en acción cuando ya la inmunidad innata falla. La característica principal y definitoria de este tipo de inmunidad es que tiene una exquisita especificidad frente a diversas moléculas y la propiedad de recordar las exposiciones repetidas al mismo microbio, con el fin de responder con mayor energía, con mayor eficacia ante ese agente infeccioso. En síntesis, se va a evitar una reinfección que sea lo menos agresiva posible. Las respuestas inmunitarias adaptativas comienzan por el reconocimiento específico de antígenos por los linfocitos. Estos van a ser los encargados de mediar estas respuestas. Bien, siguiendo ahora con las células dendríticas, tenemos que estas reciben este nombre ya que en su estructura presentan unas prolongaciones en su citoplasma, similar a las dendritas. En este tipo de células tenemos las células interdigitadas o dendríticas y las células foliculares. Las células interdigitadas o dendríticas son las células presentadoras de antígenos más importantes para iniciar las principales respuestas de los linfocitos T frente a los diferentes antígenos proteicos. Lo hacen a través de varios mecanismos. El primero que utilizan es que estas células están situadas en el lugar correcto para captar esos antígenos. Estos lugares son debajo de los epitelios y en el intersticio de los tejidos. En segundo lugar, tenemos que las células dendríticas expresan muchos receptores para la captación y la respuesta de los microorganismos. Tercero, tenemos que estas células son atraídas hasta las zonas de linfocitos T de los órganos linfáticos. Y por último, tenemos que expresan concentraciones elevadas de las moléculas necesarias para presentar los antígenos a linfocitos TCD4 y así activarlos. Macrófagos. Sabemos que la función principal de los macrófagos es fagocitar todas aquellas sustancias o cuerpos extraños que intenten ingresar a nuestro organismo. Estos macrófagos son un tipo de fagocito, junto con los neutrófilos y otras células. Estos macrófagos van a formar parte del sistema fagocítico nuclear. Sintetizando la función de los macrófagos, tenemos que, en primer lugar, estos actúan como células presentadoras de antígenos en la activación de los linfocitos T. En segundo lugar, tenemos que los macrófagos son células efectoras fundamentales en algunas formas de inmunidad celular. Y en tercer lugar, tenemos que los macrófagos también participan en la fase efectora de la inmunidad celular. Buenos días. Entre las células del sistema inmune tenemos las células que son linfocitos T. Los linfocitos T se forman a partir de precursores en el timo. Las células maduras se encuentran en sangre, donde constituyen del 60 al 70% de los linfocitos en la zona de los linfocitos T. Entonces, cada linfocito T reconoce un antígeno específico unido a la célula por medio de un receptor de los linfocitos T, que son los RLT, específico de antígeno. El RLT alfa beta reconoce antígenos peptídicos que son presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad sobre las superficies de las células presentadoras de antígenos. La función de las proteínas presentadoras de antígenos se describe obviamente más adelante y
al limitar la especificidad de los linfocitos T a los péptidos que se presentan moléculas del CPH de la membrana celular, el fenómeno se llama destrucción por CPH del sistema inmunitario, que asegura que los linfocitos T reconozcan únicamente antígenos asociados a las células. Aunque cada linfocito T expresa moléculas de RLT de una especificidad, en conjunto, la dotación completa de linfocitos T de una persona es capaz de reconocer un número muy grande de antígenos. Pero bueno, los linfocitos T también requieren de células, o mejor dicho, proteínas que ayudan o cooperan con la función de los RLT. Esas son las CD4, la CD8 y la CD2, las integrinas y la CD28. Estas, a su vez, también se dice que son subtipos de linfocitos T. Cada uno de estos subtipos desempeñan diversas funciones. Tenemos que los CD4 expresan aproximadamente el 60% de los linfocitos T, CD3 maduros y actúan como linfocitos cooperadores, secretores de citocinas que ayudan a los macrófagos y a los linfocitos B a combatir contra las infecciones, mientras que los CD8 se expresan aproximadamente en el 30% de los linfocitos y actúan como linfocitos T citotóxicos o líticos también, para destruir células del anfitrión que albergan microorganismos. CD4 y CD8 actúan como correceptores de la activación de los linfocitos T, así denominados porque colaboran con el receptor antígeno de las respuestas contra el antígeno. Entonces, durante la presentación antigénica, las moléculas CD4 se unen a las moléculas de CPH de clase 2 que están presentadas por un antígeno, y las moléculas CD8 se unen a moléculas de CPH de clase 1. Continuando con las células del sistema inmune, obviamente, tenemos los linfocitos citolíticos naturales, o también conocidos como los natural killer. Estos suponen aproximadamente del 10 al 15% de los linfocitos de la sangre periférica. No expresan RLT ni inmunoglobulinas G. Morfológicamente, los linfocitos natural killer son algo mayores a los linfocitos pequeños y contienen abundantes gránulos azufórilos. Debido a estas características, también se les llaman linfocitos granulares grandes. Estos linfocitos natural killer tienen la capacidad de destruir diversas células infectadas y tumorales sin la exposición previa ni activación de estos microorganismos o tumores. Esta capacidad hace que los linfocitos natural killer sean una primera línea de defensa frente a las infecciones víricas y tal vez frente a algunos tumores. Habitualmente, estos también se expresan en las superficies celulares de CD16 y CD56 para identificar a los linfocitos natural killer. Entonces, CD16 es un receptor para inmunoglobulinas G y confiere a los linfocitos natural killer la capacidad de destruir a las células diana cubiertas por inmunoglobulinas G. Este fenómeno también se le conoce como la toxicidad celular dependiente de anticuerpos. Buenas, mi nombre es Milena Torres y yo le voy a hablar acerca de los linfocitos B. Los linfocitos B se desarrollan a través de precursores de la médula ósea. Los linfocitos B maduros constituyen del 10 al 20% de la población total de linfocitos maduros periféricos circulantes. Además de esto, ellos se encuentran presentes en tejidos periféricos, tales como los ganglios linfáticos, el vaso o tejidos linfáticos asociados a mucosas. Los linfocitos B reconocen al antígeno a través de un complejo llamado complejo de receptor antigénico de los linfocitos B. Estos no son más que anticuerpos unidos a la membrana llamados IgM e IgD. Estos están presentes en la superficie de todos los linfocitos B maduros vírgenes y no son más que ese componente de unión entre el antígeno y el complejo del receptor antigénico del linfocito B. Así como lo mencionaba mi compañera anteriormente, como sucede en los linfocitos T, también ocurre en los linfocitos B. Resulta que cada receptor de esos linfocitos B tiene una especificidad antigénica única, que es derivada de los reordenamientos de los genes de las Ig mediadas por RAC. Así como ocurre en los linfocitos T, el análisis de estos reordenamientos es útil
para identificar tumores monoclonales de linfocitos B. Entonces, ¿qué sucede? Luego de la estimulación de un linfocito B por un antígeno y otra señal que se dé, este linfocito B lo que va a hacer es que se va a transformar en una célula plasmática. Luego de que se transforme en una célula plasmática, empezará a secretar anticuerpos que son los denominados entonces mediados de la inmunidad celular. Además de las IG de membrana, el complejo del receptor antigénico de los linfocitos B contiene un heterodímero de dos proteínas invariantes que son denominadas IG alfa e IG beta. Y de forma similar a la proteína CD3 y al complejo de RLT, IG alfa e IG beta son esenciales para la transducción de señales al momento de realizar una respuesta o de señales mediadas por el receptor antigénico. Los linfocitos B, por otra parte, también expresan otras diversas moléculas esenciales precisamente para dar sus respuestas, que incluyen receptores del complemento. Estos, por ejemplo, el receptor del complemento de tipo 2, o también llamado CR2 o CD21, que también es conocido como el receptor de virus de Epstein-Barr o BEP, y se conoce pues que el virus de Epstein-Barr, por esta razón, infecta fácilmente a los linfocitos B. Buenos días, mi nombre es Estefanía Mercado y yo les voy a hablar sobre los tejidos del sistema inmunitario. Estos están compuestos por los órganos linfáticos generadores y por los órganos linfáticos periféricos. Dentro de los órganos linfáticos generadores podemos encontrar el timo y la médula ósea, que es el lugar en donde los linfocitos T y los linfocitos B maduran y se hacen competentes frente a los antígenos. Y dentro de los órganos linfáticos periféricos vamos a encontrar a los ganglios linfáticos, al vaso y a los tejidos linfoides mucosos y cutáneos, que es en donde se van a iniciar las respuestas inmunitarias adaptativas frente a los diferentes tipos de microorganismos. Tenemos que dentro de los órganos linfáticos generadores, como ya lo dije anteriormente, encontramos el timo, y es el lugar en donde se desarrollan los linfocitos T, y la médula ósea, que es el lugar en donde se producen todas las células sanguíneas y son el lugar de maduración de los linfocitos B. Dentro de los órganos linfáticos periféricos vamos a encontrar que están formados por ganglios linfáticos, los tejidos linfoides mucosos y cutáneos y por el vaso. Todos estos tejidos de órganos se van a estar organizados para concentrar los antígenos, la CPA y los linfocitos, de tal manera que se puedan optimizar las interacciones entre las células y se produzca una generación de respuestas inmunitarias adaptativas. Hablando ahora, dentro de los ganglios linfáticos podemos decir que cuando la linfa atraviesa los ganglios linfáticos, la CPA de cada una de estas células pueden obtener muestras de los antígenos de los microorganismos que pueden atravesar a través de los epitelios y que son transportados por la linfa. Además, tenemos que cuando las células dendríticas captan y transportan antígenos de microorganismos desde los epitelios hacia el interior del ganglio, lo hacen a través de los vasos linfáticos. Ahora pasamos a hablar sobre el vaso. De esto podemos decir que es un órgano abdominal que cumple las mismas funciones frente a las respuestas inmunitarias que tienen los antígenos transportados por la sangre, como los ganglios linfáticos frente a los antígenos transportados por la linfa. Toda la sangre que entra al vaso va a fluir a través de una red de sinusoides, y los antígenos que son transportados por la sangre son captados por los macrófagos y las células dendríticas en el vaso. Ahora, de los tejidos linfáticos, cutáneos y mucosos, podemos decir que están localizados debajo de la piel y de los aparatos digestivos y respiratorios respectivamente. También vamos a tener que estos van a responder a los antígenos que entran a través de las aperturas que puedan encontrarse en el epitelio. Un ejemplo de los sistemas linfáticos mucosos que están muy definidos anatómicamente se encuentran las placas de Peyer en el intestino y las amígdalas faríngeas. Tenemos que dentro de estos órganos linfáticos periféricos, los linfocitos T y los linfocitos B se van a encontrar separados en diferentes regiones o zonas. En los ganglios linfáticos, los linfocitos B se van a encontrar concentrados en unas
estructuras muy delimitadas denominadas folículos. Estos folículos se van a hallar en la periferia o en la corteza de cada ganglio. Cuando los linfocitos B de un folículo han respondido recientemente pues a un antígeno, este folículo va a tener una zona o una región central denominada centro germinativo. Y los linfocitos T tenemos que se encuentran concentrados en una zona paracortical que es adyacente a los folículos. Los folículos contienen unas células dendríticas foliculares que van a participar en la activación de los linfocitos B. Y la zona paracortical tiene las células dendríticas que son las encargadas de presentar los antígenos a los linfocitos B. Como dato adicional tenemos que la localización de los linfocitos B y los linfocitos T está determinada por las citocinas. Hablando ahora de la recirculación de los linfocitos, de esto podemos decir que los linfocitos vírgenes van a entrar en los órganos linfáticos en los que se inician las respuestas inmunitarias y los linfocitos efectores van a migrar hacia los focos de inflamación o infección. Por el contrario, tenemos que las células plasmáticas, ellas van a permanecer en los órganos linfáticos y no van a tener la necesidad de desplazarse hacia el foco de infección, debido a que ellas son las que secretan los anticuerpos y que son distribuidos a los tejidos más distantes. Como podemos ver en la imagen que se está presentando en este momento, cuando un linfocito T virgen sale del timo, tiene que llegar a una zona especializada de linfocitos que se encuentra dentro del ganglio linfático. Esto lo hace a través de unas vénulas poscapilares especializadas denominadas vénulas de células endoteliales altas o VCEA. Cuando el linfocito T virgen ya se encuentra dentro del ganglio linfático, ella puede entrar en contacto con un antígeno al que reconoce específicamente, que se encuentra en la superficie de la CPA. Cuando el linfocito T y este antígeno se unen, el linfocito T se activa. Y cuando este linfocito ya está activado, sale del ganglio linfático, va a la circulación y se dirige a los tejidos periféricos, en los cuales pues va a los sitios de donde están los microorganismos. Mi nombre es Sofía Romero y les voy a hablar acerca del complejo principal de histocompatibilidad, el sistema de muestra de péptidos de la inmunidad adaptativa. La función del complejo principal de histocompatibilidad es mostrar fragmentos peptídicos de antígenos proteínicos para reconocimiento por los linfocitos T específicos de dicho antígeno. El complejo principal de histocompatibilidad está ligado a enfermedades autoinmunitarias y se descubrieron como productos de genes que provocan el rechazo de órganos trasplantados, por lo que el papel de este complejo abarca la determinación de la compatibilidad tisular entre los sujetos. En los seres humanos, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad se llaman antígenos leucocíticos humanos. El sistema de antígenos leucocíticos humanos es muy polimórfico, lo que quiere decir que hay muchos alelos de los genes del complejo principal de histocompatibilidad en los seres humanos, y los alelos del antígeno leucocítico humano de los sujetos difiere de los heredados por la mayoría de las personas. De su estructura, su distribución y su función celular, los productos de los genes del complejo principal de histocompatibilidad se clasifican en moléculas de la clase 1 del complejo, moléculas de la clase 2 del complejo y locus o moléculas de la clase 3 del complejo de histocompatibilidad. Las moléculas de la clase 1 del complejo de histocompatibilidad se expresan en todas las células nucleadas y plaquetas. Es un heterodímero formado por una cadena polimórfica alfa unida a una proteína polimórfica de menor tamaño, que es la microglobulina beta 2. La cadena alfa está codificada por 3 genes: antígeno leucocítico humano de tipo A, de tipo B y de tipo C. Además, la región extracelular de la cadena alfa está dividida en 3 dominios: alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y la hendidura que se forma está constituida por los dominios alfa 1 y alfa 2, que es la zona donde se une el péptido. Las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad derivan de las proteínas como antígenos víricos y tumorales que se localizan en el citoplasma y suelen producirse en la célula.
y los péptidos asociados a la clase 1 son reconocidos por los linfocitos T CD8. Las proteínas citoplasmáticas son degradadas en los proteosomas y los péptidos se transportan en el retículo endoplasmático, donde se unen a moléculas de la clase 1 recién sintetizadas para posteriormente unirse a la microglobulina beta 2 y expresarse en la región extracelular. El dominio alfa 3 de la molécula de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad tiene una zona de unión para el CD8. Por tanto, los complejos péptido clase 1 son reconocidos por los linfocitos T CD8 que actúan como linfocitos citotóxicos. Entonces, los linfocitos citotóxicos reconocen al complejo CPH péptido y las moléculas de CD8 se unen a la cadena pesada de la clase 1. Se dice que los linfocitos TCD8 se reconocen como restringidos por la clase 1, lo que quiere decir que reconocen péptidos presentados por las moléculas de la clase 1, y que estos linfocitos TCD8 tienen la función de eliminar virus y tumores que pueden infectar o surgir de cualquier célula nucleada respectivamente, ya que estas células expresan moléculas de la clase 1 del antígeno leucocítico humano. Las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad están codificadas en la región antígeno leucocítico humano D, que se subdivide en DP, DQ y DR. Estas moléculas están formadas por heterodímero de una cadena alfa y una cadena beta polimórfica no covalente. Las porciones extracelulares de las cadenas alfa y beta se dividen en alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2, y la hendidura está formada por los dominios alfa 1 y beta 1. Las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad presentan antígenos que se interiorizan en vesículas y que suelen provenir o derivar de microbios extracelulares y proteínas solubles. Las proteínas interiorizadas se dirigen por proteólisis en los lisosomas o proteosomas. Los péptidos resultantes se asocian a heterodímeros de la clase 2. En las vesículas y los complejos péptidos CPH se dirigen hacia la región extracelular. El dominio beta 2 de las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad tiene una zona de unión para el CD4, por lo tanto, los complejos péptido clase 2 son reconocidos por los linfocitos T CD4, que actúan como células colaboradoras, y la molécula CD4 que actúa como correceptor. Entonces se dice que los linfocitos T CD4 actúan o se reconocen como restringidos por la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Esto quiere decir que estos linfocitos solo reconocen péptidos que son presentados por moléculas de la clase 2 de dicho complejo. Las moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad se expresan sobre todo en las células que presentan antígenos ingeridos y que responden a la ayuda de los linfocitos T. Estos son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. El locus del CPH o las moléculas de clase 3 del complejo principal de histocompatibilidad contienen genes que codifican componentes del complemento, citosina, factor de necrosis tumoral, linfotoxinas y otras proteínas. Los haplotipos son combinaciones de alelos del antígeno leucocítico humano en cada sujeto. Se dice que existen combinaciones innumerables de moléculas en la población y cada sujeto expresa un perfil de complejo principal de histocompatibilidad en su superficie celular que es diferente de los haplotipos de la mayoría de los otros sujetos. Este polimorfismo evolucionó para asegurar la protección contra infecciones. Además, no es posible que dos sujetos expresen las mismas moléculas de CPH, por lo que los injertos intercambiados entre ellos se reconocen como extraños y son atacados por el mismo sistema inmunitario. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tienen la función de asegurar la organización de la respuesta inmunitaria correcta contra diferentes microbios, inducida por muerte mediada por linfocitos T citotóxicos de las células que albergan los microbios citoplasmáticos, o por la activación de anticuerpos y del macrófago mediada por linfocitos T colaborador para combatir los microbios extracelulares. Por otro lado, estas moléculas también tienen la función de regular las respuestas inmunitarias mediadas por los linfocitos T.
Como por ejemplo, si el antígeno es un péptido procedente del polen, el sujeto que expresa moléculas de la clase 2 del complejo principal que son capaces de unirse al antígeno tendrá la tendencia genética de sufrir reacciones alérgicas contra el polen. Por otro lado, una capacidad heredada de unirse a un péptido bacteriano puede proporcionar resistencia a la infección, al inducir una respuesta protectora del anticuerpo. Gracias.